Buenas tardes, soy Fabiana González. Soy Adasme Brenda. Soy Noriega Gómez Elia. Somos estudiantes del profesorado doctora Carolina Tobar García de Educación Especial. Estamos cursando el tercer año en la orientación intelectuales. Para el espacio curricular de multidiscapacidad, la docente Adriana Maldonado nos solicitó realizar un trabajo integrado. Recorrido histórico de la multidiscapacidad. En el año 1960, en nuestro país, no había servicios destinados a las personas con multidiscapacidad. Es por ello que se quedaban en sus casas. En el año 1970 comenzó a brindarse servicios para las personas con multidiscapacidad en las provincias de Córdoba y de Buenos Aires. Se brindaban programas en las aulas y las escuelas segregadas. Se realiza por primera vez la integración de un joven con multidiscapacidad en el sur del país. En el año 1974, en el informe Warnock, aparece el término necesidades educativas especiales, pero en la actualidad hablamos de barreras para la participación y el aprendizaje. En el año 1980 se realizan capacitaciones, se brindan capacitaciones a profesionales, primero en la provincia de Córdoba y de Buenos Aires, y se comienza a hablar del currículum. En el año 1982 es la etapa educativa de integración de las personas con multidiscapacidad en las escuelas comunes. En el año 1990 se incrementa la capacitación, la formación del profesorado y comienza a hablarse del currículum ecológico y funcional, el cual se realiza acorde a la edad de la persona, teniendo en cuenta sus aspectos débiles y fuertes. Y también se realiza de manera individual. El currículum ecológico funcional se basa en las necesidades presentes y futuras de la persona. En el año 1999 se utiliza el término discapacidades múltiples para referirse a las personas que presentan más de una discapacidad. En el año 2007 se da una definición de sordo-ceguera. Se la define como una asociación. La persona sordo-ciega es aquella persona que presenta un deterioro combinado de vista y oído, lo cual afecta, dificulta para tener acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. En la actualidad hablamos de multidiscapacidad. ¿Qué es la multidiscapacidad? Es la presencia de dos o más discapacidades bien definidas en la misma persona, que puede ser física, sensorial, intelectual o emocional, que afecta en diferentes grados su desarrollo. Por ejemplo, en una persona que tenga sordoceguera, un sordo intelectual, sordo motórico, entre otras. Las personas que presentan multidiscapacidad requieren de apoyos generalizados de aprendizaje en las distintas áreas de las habilidades adaptativas. La multidiscapacidad puede ser ocasionada por diferentes causas. Las causas prenatales son aquellas que ocurren durante el momento de la gestación. Por ejemplo, por rubiola, porque la madre tenga SIDA, por el consumo de tabaco, alcohol o drogas, por exposición a toxinas como plomo o mercurio. También por toxoplasmosis, falta de control en el embarazo, por accidentes, entre otras. Las causas perinatales son aquellas que ocurren durante el momento del nacimiento. Se pueden presentar alteraciones neonatales como la anoxia neonatal, que es la disminución de oxígeno en el cerebro, o la hipoxia en el nacimiento, que es la disminución de oxígeno en la sangre, también por hipertensión arterial, toxoplasmosis, diabetes gestacional, accidentes, entre otras. Y las causas postnatales son aquellas que se presentan después del nacimiento. Puede ser por sarampión, por accidentes, traumatismos, meningitis, infección por el consumo de algún medicamento, falta de control del recién nacido, falta de estimulación adecuada, alguna enfermedad crónica, entre otras. Las personas con multidiscapacidad tienen diferentes características.
retrasos generalizados graves en su desarrollo motor, es decir, que presentan problemas motrices, retrasos madurativos, malformaciones congénitas. Tienen dificultad en cuanto a la comunicación, en el lenguaje expresivo y comprensivo. Tienen limitaciones en cuanto a su autoalimentación. Tienen dificultad para el interés y la motivación y también para las relaciones sociales y de participación. Tienen dependencia absoluta en las actividades de la vida diaria. Además, tienen necesidades de movilidad, de alternativas de comunicación, de acceso a la información, de acceso al currículum, de trabajar con actividades significativas en ambientes naturales, como por ejemplo, si se va a trabajar en el área de lengua con un texto instructivo, se debe realizar esa actividad en el ámbito de la cocina, por ejemplo, para realizar la receta de una gelatina. Se debe ir a la cocina y preparar la gelatina. Y también tienen necesidad de compartir con otras personas de su misma edad, de tener reconocimiento social. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es identificar una enfermedad mediante el examen de signos y de síntomas que presenta una persona, los cuales afectan en algún grado su comportamiento. El diagnóstico a nivel familiar le sirve a la familia para conocer cuáles son las necesidades que fueron detectadas en él y así le puedan brindar los apoyos necesarios para que la persona con multidiscapacidad logre su independencia en lo posible. También le sirve a la familia a la hora de tomar decisiones sobre la inserción educativa de la persona. A nivel social, cambia la mirada hacia la persona con multidiscapacidad. Ahora el sujeto se lo ve como un todo. A nivel educativo, la persona con multidiscapacidad tiene derecho a tener acceso a la educación en igual de condiciones que las demás personas. Y también tiene necesidades de amor, de afecto, de estimulación, de seguridad, de oportunidades de aprendizaje del mundo que los rodea y así desarrollar al máximo sus capacidades. En el nivel educativo es muy importante el rol del docente. El docente tiende a ser más integral, sistemático, permanente y continuo. Debe ser activo, debe ser creativo y humilde. Debe estar en investigación constante. Debe trabajar de manera transdisciplinaria, es decir, con otros docentes y profesionales. Debe facilitar el aprendizaje, debe ser realista, trabajar en ambientes naturales, conocer sobre otras discapacidades, ser capaz de trabajar con los padres de familia y también conocer sobre las alternativas de comunicación. Las personas con multidiscapacidad tienen derechos. Tienen derecho a tener acceso a la educación, a solicitar información, a que se le brinde alternativas de comunicación, a que se le informe sobre las actividades y las personas que se encuentran en su ambiente, entre otros. La evaluación funcional. La evaluación funcional es integral, es natural y ecológica porque está dentro del contexto en el que se encuentra el estudiante. Está basada en lo que es y en lo real. Cuáles son las cualidades de este estudiante, las fortalezas, las competencias, las cuales va a llevar a la escuela o a un lugar donde concurre, por ejemplo, o un club. A la evaluación funcional se la debe hacer a través de la observación en la clase, la observación de qué es lo que hace el estudiante en los diferentes ambientes escolares, por ejemplo, en el recreo, en el patio, en el aula, etc. Cómo se comporta con sus compañeros, con sus afectos más cercanos, la persona que lo lleva,
lo retira de la escuela o de un determinado lugar. La evaluación es funcional porque tiene en cuenta las necesidades actuales y futuras del estudiante. La evaluación también tiene en cuenta su entorno, la familia, la comunidad, la escuela. Se debe tener en cuenta cómo aprende este estudiante, cómo se comunica, cómo se comporta, cuáles son sus habilidades, destrezas, fortalezas. La base de la evaluación funcional es el comportamiento del estudiante. Y el objetivo de esta evaluación funcional es encontrar las respuestas y tomar decisiones, teniendo en cuenta las capacidades y fortalezas del estudiante. Al realizar una evaluación funcional desde la función pedagógica, nos permite recolectar datos, información para la construcción de un plan educativo. Si el estudiante está integrado, se le debe confeccionar un PPI, que es el Proyecto Pedagógico para la Inclusión. Es muy importante saber la diferencia entre estos dos conceptos, la integración y la inclusión. La integración es una estrategia educativa que hace posible la admisión de las personas con discapacidad en las escuelas comunes. Surge en la década de los 80. Y la inclusión es una estrategia dinámica para responder de forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Surge a partir de la década de los 90. Al proceso de evaluación se lo debe hacer con la intervención de diversos equipos. El equipo interdisciplinario es cuando diferentes profesionales realizan una evaluación de forma conjunta y regular para intercambiar información y observaciones sobre el progreso del niño y realizar las modificaciones necesarias en los objetivos, en las metodologías y en las interconsultas. Todo ello para optimizar el plan de tratamiento. El equipo multidisciplinario, cada profesional trabaja con el niño y realiza una valoración de forma individual acerca de las capacidades y debilidades. Fue diseñado para resolver los problemas de los niños, las necesidades de los niños, con los ajustes médicos razonables. Y el equipo transdisciplinario fue diseñado para servir a infantes en alto riesgo de inhabilidades múltiples. Se caracteriza por transferir, compartir información sobre las habilidades que adquiere el niño, incorpora servicios directos con el niño, todos cumplen una función distinta, pero persiguen un objetivo en común. Las responsabilidades son compartidas. Este modelo es el que nosotros trabajamos y debemos trabajar con el niño con multidiscapacidad. El currículum es el conjunto de competencias básicas, objetivos y evaluación que el niño o el estudiante debe adquirir en cierto nivel educativo. Y el currículum ecológico funcional, el currículum con enfoque ecológico funcional, es el modelo que se basa en la enseñanza de destrezas y habilidades que se enseñan en un contexto natural, tomando en cuenta lo que sabe el estudiante y lo que va a necesitar a futuro. También tienen en cuenta la funcionalidad del estudiante, la edad cronológica y no su coeficiente intelectual ni su edad mental. La rutina es una estrategia de enseñanza que se focaliza en los esfuerzos del equipo hacia las actividades específicas
que ocurren durante el horario del estudiante. Las rutinas están diseñadas para enseñar habilidades específicas. Una actividad no es una rutina, tiene que tener una consistencia y una repetición. Tiene que tener un propósito, una consistencia, una anticipación y práctica. Y acá pasamos al calendario, anticipación y calendario, que es el calendario le permite al estudiante anticiparse a las actividades. Se focaliza en ampliar su comunicación. Es un sistema organizado, es un sistema abierto y organizado que le permite al estudiante anticiparse a una actividad futura. Bueno, el análisis de estudio se basa en la persona y consiste el análisis de estudio se basa en la persona y es conductual y es una estrategia. La comunicación que se utiliza en este calendario es el método de la observación y la conducta, y tenemos que esperar un rato, observar al estudiante y ver lo que necesita para poder empezar a trabajar, para elegir los elementos o materiales, para trabajar en conjunto con la familia y en ambientes naturales y cosas que tengamos en la casa. El calendario se puede construir con diferentes materiales, como por ejemplo con cartón, madera, cajitas en forma de caída, etc. También tenemos que tener presente en observar a este niño o estudiante cómo se comunica a través de su cuerpo. Para eso tenemos que tener presente las 4 diferencias, que es el lenguaje, algo superior a la lengua a través es como la cual nosotros nos comunicamos, el habla, acción de hablar, y la voz es la que usamos cada una de las personas. La comunicación es el proceso que ocurre entre dos personas. El emisor emite un mensaje y el receptor lo recibe. Ahí y hacen un intercambio de roles en la cual esta les permite llegar a una conversación. Es muy importante que el niño reciba educación comunicativa y estimulación. Esto le permitirá al niño poder ser más activo y comunicativo. Bueno, tenemos que tener en cuenta también, tenemos que observar cómo el niño se comunica a través de su cuerpo. Para eso tenemos la comunicación receptiva, es cuando el niño recibe un mensaje de forma oral o a través de una imagen en braille o en el lenguaje de señas. La expresiva es cuando el niño envía un mensaje, ya sea oral, o señala una imagen, o se ríe, o hace un gesto, o hace que está enojado porque algo no le gusta. Y también se puede utilizar lenguaje de señas y en braille. Tenemos los tipos de comunicación. La verbal es cuando se usa la palabra de forma oral, gestual y escrita para comunicarse. La no verbal es cuando no se utiliza la palabra y se puede expresarse de forma, ya sea con movimientos del cuerpo, con gestos, imágenes, pictogramas, etc. Bueno, de ahí tenemos que tener en cuenta que cuando no está la palabra se la reemplaza con un dibujo. Bueno, de ahí tenemos tipos de comunicación. Tenemos un lenguaje de señas argentino, tenemos braille, morse y oral y escrito. Bueno, también tenemos acá la forma de comunicarse receptiva no verbal. Tenemos acá la clave objeto,
La clave objeto son los objetos de la vida diaria, como por ejemplo una taza. De ahí tenemos la clave de contacto, son las cosas que utiliza el estudiante para mantener contacto, o sea, con el medio que lo rodea, para agarrarla también. Y la clave gesto es cuando le pongamos, por ejemplo, chupamos el dedo porque tenemos hambre. A todo esto hacemos que el estudiante que haga, tomar el objeto, hacer el gesto que tiene hambre, y el contacto es tomar lo que tiene adentro de la taza.